Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frost. Por si tengo cara de muertos, discúlpenme, es que recién terminamos el segundo directo del día de ayer. Sí, lunes arrancamos la actualización con todo, 3 videos, 2 directos, un día muy largo, pero de mucho amor y mucho cariño de parte de todos ustedes, así que muchas gracias de corazón. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, y en este directo lo que vamos a estar viendo son principalmente las defensas de la base, así que vámonos para abajo sin perder tiempo. Bien, y acá estamos. Primero quiero mostrar obviamente que lo que es el sótano, ¿sí? Recuerden que en el sótano siempre nos pedía el pico de acero para agrandar el sótano. Todas las paredes del sótano nos pedía pico de acero. Nosotros no sabíamos si podíamos agrandar, romper. Y bueno, muchas veces también se especuló con que tengamos las bases de nuestra familia conectadas por el sótano. Eso en principio yo pensé que iba a ser, pero no, todavía no es real. Y fíjense que, como le digo, siempre todas estas paredes nos pedían pico de acero. Ahora ninguna pared nos deja romper más que esta que está acá a la izquierda. Así seguimos teniendo este cofre de siempre. Que bueno, esto es una runa, está bugueada, que de la OBT no se preocupen, no es nada raro. El cofre de siempre, sí, que recuerden que lo podemos agrandar con monedas, empieza pidiendo poco y después va pidiendo cada vez más. Y el único muro que podemos romper es este que está acá. Tengan en cuenta de que te piden pico de acero, ¿sí? El pico de acero es un pico que sale bastante caro, ¿sí? El auricalco, y esto no es tan complicado. Esto sí es complicado porque las tablas se consiguen en la zona nueva y la sal en las zonas nuevas. Esto de momento todavía no conseguí ninguno. Los que conseguí fue comprados en la tienda, que ahora les voy a estar explicando un poquito de ello, pero no conseguí ninguno. Así que al momento de estar grabando este quinto, sexto video, ya no sé cuántos videos vamos, no encontré ninguno de estos. Ya vamos a estar viendo dónde salen. Me dijeron que salen en los cofres de la zona del barco, en los cofres de la zona nueva PvP, pero yo todavía de momento no vi ninguno. Así que en caso de, bueno, de que puedan fabricar el pico, yo no le aconsejo que lo usen de entrada para agrandar esto. ¿Por qué? Primero, que te pide un pico entero, o sea, un pico entero para romper esto me parece exagerado. Y segundo, que una vez que rompemos esto, encontramos esta zona que fíjense que ya no me deja agrandar más, ya no se puede ver nada más. Seguramente en un futuro podamos tener más cuartos, y el cofre este todavía no está terminado, es un montón de basura que lo que pide es todo esto, que es demasiado. O sea, lo mismo, oricalco, arce, acero, resina, el cobre, todo esto se puede conseguir fácil y se podría tener. O sea, yo tengo 18, tengo todo esto. El tema es que 75 ladrillos de arcilla es un montón, gente. Tengan en cuenta que un ladrillo de arcilla creo que te pide 2 de arcilla. Y ahora van a hablar un poquito del tema del farmeo. De esto estoy diciendo, no sé dónde se consiguen una puta herramienta Elfi que me pide 27, o sea, pará un poco, 27 de esto, o sea, pero 75 ladrillos es mucho. Entonces tengan en cuenta que craftear esto van a tardar mucho, y yo no le aconsejo que se apuren rompiendo eso. Prefiero usar ese pico robusto, ese pico de acero, en vez de romper esto. Recomiendo de que lo usen en las zonas de farmeo para fabricar o para craftear nuevos recursos, aunque ojo con eso que ahora les voy a estar mencionando, ¿sí? Tengan en cuenta de que yo compré y pueden comprar esta oferta que te sale 475 monedas almacén seguro, y voy a decir chao. O sea, yo dije esto, listo, me da todos estos recursos, listo, ya consigo el almacén seguro por 500 monedas. Gracias, Kefir. Momento pay to win, pero lo consigo. Pero no, la chota, porque te da solamente 8 ladrillitos, te da 3 de esto, te da 3 de esto, y sabemos que me pide 75. O sea que en realidad, para armar el almacén seguro comprándolo, tengo que comprar por lo menos, no saqué cuenta, y a esta hora de la noche y después de todo lo que hice durante el día, la verdad que no me va a dar la cabeza, pero tenés que comprar muchas ofertas de estas para poder armar un almacén seguro, y no vale la pena gastar mucha plata en esto. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Al momento de que salgan estas ofertas, si quieren comprar 10 de esto, 8, 7, no sé cuánto tienen que comprar su almacén seguro, bienvenido por ustedes, ármenlo. Pero yo lo voy a hacer poco a poco y con el tiempo, ¿sí? Primero voy a armar mis cosas, voy a farmear mis recursos, voy a hacerme un centro de nivel 5, y después voy a estar juntando eso, ¿sí? Así que almacén, cripta y todo eso ya se sabe, y ya dije eso, ¿sí? Punto número 2, los muros y pisos de nivel 5. Tengan en cuenta de que, si yo en un video, creo que en el tercero, mostré el muro, te pide 10 lingotes de esto y 6 tablas de esta.
Pero recuerden que también tenemos que hacer el piso, porque no podemos hacer el muro si no tenemos el piso. Y el piso te pide 6 de arcilla y 12 de arcilla y 6 lingotes de estos. O sea, necesitamos en total 16 lingotes de estos morados para hacer un piso con su muro. Es muchísimo. Bueno, todas estas armas las saqué en el cofre norte. Todas las armas estas brumosas que no se pueden reparar, pero bueno, van saliendo mucho. Tenemos, bueno, esto. Acá tenemos un mineral. Tenemos arcilla. No, este es un cofre que conseguimos en la zona que supuestamente es un cofre del ahogado, que en teoría tiene que haber una llave para poder abrirlo. Si nosotros lo abrimos así, fíjense que me pide la llave. Si yo forzo la cerradura, lo puedo romper y no me puede dar los recursos. En cambio, si yo encuentro la llave, podemos abrirlo con la llave y me va a dar más. En principio lo voy a guardar y voy a ver, ¿no? Lo que estaba diciendo, si recuerden que la arcilla la podemos hacer en este horno, o sea, los ladrillos. Si tenemos 2 arcillas común que conseguimos en la zona, podemos hacer un lingote de esto. Y con 2 minerales de esto hacemos un lingote de esto. Pero lo voy a estar mostrando el tema del farmeo, ¿sí? Esperen que dijimos que íbamos a ver las defensas. Vamos a ver las defensas primero y ahí seguimos. El cofre trampa es este que está acá. ¿Sí? Fíjense que yo no puedo interactuar con él, es un cofre de trampa. Primero que está bugueado, ya se reportó que nosotros, fíjense que nosotros lo vemos los cofres comunes así y el cofre trampa lo vemos con un cosito rojo. El tema es que está bugueado y los rivales que vienen a rayar nuestra base también lo ven de esta manera. Entonces es obvio que si yo vengo a una base y veo que este cofre es trampa porque lo veo en el minimapa marcado de una manera especial, no voy a ir a abrirlo. Entonces eso supuestamente es un error que los rivales no tendrían que haberlo marcado. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Y segundo tema es el centinela, ¿sí? Lo mismo, no se apuren a armar, o sea, porque todos van a querer estar armando el centinela este que es para defender la base, y todos lo van a querer estar armando y haciendo apenas empiezan el juego, ¿sí? Tengan en cuenta de que lo mismo, para armar un centinela te pide piso fortificado, o sea, piso nivel 5, o sea que mi centinela no lo puedo armar. Yo lo mismo, yo para hacer esto, obviamente que lo que hice fue comprar estos paquetes, ¿sí? Compras primero un paquete de 500 monedas, cerca de 500 monedas, que te dan materiales de los dos y después puedes comprar individualmente por separado, ¿sí? Tengan en cuenta que cofres, el cofre lo podemos mover y sacar, ¿sí? Lo podemos guardar. Fíjense que sale ahí, podemos construir 2 cofres, ¿sí? Uno de 2. Y el centinela podemos tener, creo que, si no me equivoco, hasta 4. Sí, entonces, sí, acá fíjense que al momento de construir 0 de 4. Podemos construir hasta 4. Entonces, esto sí está bueno para comprar en la tienda. Primero porque son baratos. 140 monedas no me parece caro. Sabemos que tenemos que comprar 2 y ya te vienen los materiales justo para fabricarlo. Y lo mismo, te sale 140 y ya te vienen los materiales justo para fabricarlo. Sí, lo único que obviamente que esto no se tiene en cuenta de que no tenemos el piso. Entonces a eso voy. No les recomiendo comprar de entrada esto si no tienen el piso. Sí, lo que pueden hacer es comprar esto, pero en realidad no para comprar el centinela en sí, sino para comprar los materiales estos, ¿sí? O sea, yo voy a estar comprando y voy a estar usando los lingotes estos para hacer el piso. Puede ser una opción. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan esos. Estamos, porque ya tengo la montura, la voy a estar mostrando. Fíjense, acá estamos en parte de lo que fue el directo, estamos con Pollo en la familia. El Pollo ya tiene la montura amarilla, fíjense lo que es esa montura amarilla, está mucho más linda que la montura verde. La montura verde sale en la parte premium, en el nivel 1 del premium. La montura amarilla sale en el pase de temporada y la montura roja de esta sale en las arenas que están en el gran árbol, ¿sí? Entonces fíjense, el centinela lo que hace es eso, pum, tira un rayo. Fíjese que el Yoshi ahí lo boludeó con el salto del bruto y no se estuñó. Pero lo que hace es cada 20 segundos tira ese daño, esa daño en área que aturde a los jugadores que estén cerca de él. Entonces, fíjense, ahora va a pasar. Yo en ese momento estaba contando y a los 20 segundos va a tirar. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Tira el círculo y lo stunea. El stun dura 2 segundos, 3 segundos y bueno, y lo deja stuneado ahí 3 segundos. Pero el lado bueno y el lado malo de esto. El lado bueno es que obviamente que está ahí, hace daño, stunea. Sí, podemos poner 4, imagínense nosotros poner 4 al mismo tiempo, va a estar stuneando constantemente. Y lo interesante de que se destruye con una bomba del norte. Ahora, lo malo es que atrás de las paredes no hacen daño. Fíjense que justamente eso es lo que estamos probando. Nos metemos todo para acá, ellos están ahí atrás de la pared y esto hace el círculo. El círculo, la animación del círculo sí traspasa la pared, pero no el efecto del daño. Fíjense esto, ahí va a tirar el círculo.
Fíjense que el círculo figura atrás de la pared, pero a ello no le hace nada. Entonces, eso es una F, porque si nosotros tenemos un 2x2, tenemos 4 cofres y decimos, bueno, tenemos el 2x2, para que lo voy a mostrar en el juego, ¿sí? Si yo digo, tengo el 2x2 este de mi centro, ¿no? Este 2x2 que tengo acá, tengo 4 cofres. Yo digo, bueno, saco este cofre que está acá y pongo mi centinela acá para que haga un daño en área que agarre todo esto. Saco este cofre que tengo acá y pongo otro centinela acá, entonces, y hace un círculo ahí. Entonces yo puedo poner 4 centinelas y entonces este centro va a estar rodeado por 4 centinelas. El tema es que va a estar rodeado por 4 centinelas atrás de los muros, y si eso no atraviesa los muros no tiene sentido. Y si yo quiero poner un centinela acá para que proteja a estos 3, lo que tengo que hacer es dejar 3 cofres y sacar un cofre y poner un centinela en lugar de este cofre, que puede ser, sí, ya dejar un centinela ahí. Entonces si ellos vienen y me rompen un muro, llegan a mi centro, van a tener 3 cofres masivos y un centinela que lo tienen que destruir para poder tratar de abrir esos cofres. Podría ser, no estaría mal, pero bueno, en principio es así. No sabemos, recuerden que estamos en la OBT y todo lo que está en la OBT puede sufrir cambio. Al día de hoy está viendo este video, no traspasa paredes y funciona de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema del cofre de trampa. Bueno, para que vamos a ver cuando lo destruyen. Ahí va a ir Alwer y fíjense que para destruir la centinela se hace con una bomba del norte. Entonces creo que está meditándolo. Ahí se stunean. Y ahí le va a tirar la bomba. Fíjense, ahí el momento justo que le tira la bomba. Mostramos una vez más. Ahí le va a tirar la bomba. Fíjense que pum, tira la bomba y desaparece por completo. Entonces eso también es una F. Tengan en cuenta de que los materiales que pide son bastante complicados y todas esas cosas. Ustedes los fabrican. Te va a tirar un stun cada 20 segundos. Un stun de 2-3 segundos cada 20 segundos. Y con una bomba del norte te lo destruyen y perdés todos los materiales y no te queda nada. No es que vos podés ir y recoger algo o lo podés reparar. No, te lo destruyen y desaparece. Entonces ahí va a quedar de cada uno si construyen o no estos centinelas, ¿sí? Y el cofre trampa. Los cofres trampa, tengan en cuenta de que están ahí. Bueno, como digo, están bugueados porque ellos pueden ver cuál es el cofre trampa, cosa que no debería ser así, y te pide una ganzúa de masivo. Cuando tocan la ganzúa de masivo, abren el cofre y el cofre reacciona de esta manera, se transforma en araña y empieza a perseguir a los enemigos. Obviamente que te va haciendo daño, fíjense que se mueve lento, te va haciendo daño, y lo que tiene el cofre de interesante, que está bueno, es que tiene muchas habilidades. Te puede desarmar, te puede stunear, te puede tirar terror, te puede tirar muchas habilidades de otros zombies. Y fíjense que bueno, ahí el pollo lo convirtió, no fue el cofre, y es un arma de doble filo porque al día de hoy, obviamente, repito, estamos en la OBT, hay muchas cosas que se crean de una manera que yo calculo que después pasa que no... Hay cosas que Kefir no se imaginan, que los jugadores, obviamente que nosotros jugadores tenemos una mente pensando un poco más, buscar la vuelta o algo positivo para nosotros, cosas que Kefir capaz que eso al momento de diseñar no lo tienen en cuenta. Y esto pasó con este cofre, ¿sí? Un cofre que te persigue y que hace que vaya abriendo las puertas. Entonces obviamente un jugador vivo, ¿qué hace? Usamos al cofre trampa que nos persiga y con el cofre trampa van abriendo todo el centro. Entonces el cofre te va persiguiendo y vos lo usás para ir abriendo las puertas de la base. Obviamente que si estás en un PvP 2 contra 2, nosotros acá estaríamos peleando y ellos no podrían estar haciendo eso, pero si atacas una base bot que tiene el cofre trampa afuera, obviamente que puedes usar el cofre para abrir toda la base. Si te toca unos 2 jugadores, por ejemplo acá Yoshi y Alwer, nos mata a nosotros 2 y nosotros revivimos en la cama y morimos de nuevo, revivimos, en ese tiempo ellos pueden usar el cofre para abrir toda la base, ¿sí? Pero yo calculo que esto va a tener alguna modificación. Como digo, no creo que quede así. Yo creo que el cofre no debería abrir las puertas, pero bueno, es una idea mía, ¿no? Yo calculo que lo ideal sería que el cofre se mueva entre las zonas abiertas como un jugador. O sea, si yo vengo a robar una base, yo no puedo pasar las puertas. O sea, si yo tengo una base enemiga, no voy a poder pasar las puertas. Yo creo que el cofre debería moverse como un jugador enemigo, ¿sí? Que no pueda pasar las puertas, que solamente se pueda mover por el camino que se abrió con hachas y que no haya muros y que se muevan por ahí persiguiendo a los jugadores. Y esa es mi opinión, ¿no? No sé qué opinan ustedes, me lo dejan en comentarios, pero fíjense qué fácil sería abrir una base con el cofre trampa. Como le digo, no creo que quede así, pero bueno, lo que está bueno e interesante el cofre, primero que es lento, hace poco daño, y lo que está bueno que tiene las habilidades esas que se lo hace a toda la familia. Entonces es un buen tanque, ¿sí? Porque va a ir atrás con nosotros, va a ir estuneando, tirando boleador a los enemigos, y la verdad que está bueno para que sea un asistente en PvP, ¿sí?
Eso por un lado. Y al momento de morir el cofre, ahora hay dos cositas, ¿sí? Al momento de matarlo, ahí Yoshi lo mató. Al momento de matarlo, el cofre queda, bueno, el tema que quedó ahí justo en la bañera. Al momento de matar al cofre, el cofre queda como un cofre común, queda como un cadáver ahí en la zona. Fíjense que quedó ahí una crucecita que no se llega a ver en el minimapa al lado del jacuzzi y al lado del el trabajador, pero queda ahí y lo podemos usar como un cofre común donde nosotros podemos, en este caso quedó como que hay un hueso adentro del cofre, ¿sí? Y si nosotros no lo matamos o si queda ahí, el cofre desaparece. O sea, si lo matan queda como cofre común y si no lo matan creo que desaparecía o algo así dijo Yoshi. Algo así dijo Albert. O lo mismo si estamos en... Si estamos en la zona de activa el cofre y termina el raid, el cofre desaparece cuando termina el raid. Entonces, si te lo destruyen, es mejor para vos porque te queda como un cofre muerto en el piso que lo puedes usar de almacenamiento. El tema es que en el próximo raideo creo que ya se abre sin ganzúa. Queda como un cadáver en el piso, no queda como un cofre. O sea, lo puedes usar de almacenamiento, pero no es que es como un cofre que queda cerrado, sino que queda como un cadáver en el piso. Es como si muere un ciervo en el piso y vos metés loot en el ciervo. Viene alguien, va a ver un ciervo en el piso y te va a lootear todo lo que hay adentro. Bueno, con el cofre pasaría lo mismo, puedes usarlo de almacenamiento, pero no como un cofre como tal, porque van a poder abrirlo sin tener que usar ninguna ganzúa ya esa vez. Entonces, en este video la idea era mostrar el centinela, que digo, la F es eso de que necesitamos piso nivel 5, el piso como tal nivel 5, la pared como tal nivel 5, el cofre trampa que bueno tengo uno ahí, el centinela que como dije necesitamos el piso que ya lo vimos, el sótano que necesitamos el pico de acero y también tengo el hornito pero construir, pero lo mismo, sí tengo el mismo problema que me pide piso de nivel 5 y no tengo piso de nivel 5, así que eso va a quedar para más adelante. Ya tengo el hornito fabricado, pero no tengo el piso, así que voy a estar fabricando o farmeando estos lingotes. Ahora en el segundo video justamente voy a estar hablando de eso, ¿sí? De cómo farmear esto, porque hay un pequeño problema bastante grande con el tema del meteorito, en cómo farmear la arcilla para hacer los lingotes eso de arcilla, que también hay un problema muy grande, y vamos a estar viendo el tema de las oleadas y los puntos estos de los colgantes estos que tengo acá, ¿sí? Pero eso, como digo, en un segundo video en el día de hoy, así que este video, un segundo video y directo en la noche. No les robo más tiempo, gente, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.